La tercera parte del tema de hoy es sencillamente continuando con las noticias que evidentemente tienen que ver con esto, la guerra civil y el retorno al cristianismo. Fijaos que va en este orden, y esto es importante porque si no todo lo que estamos presentando parecería no tener sentido, aparte de decir va a haber una guerra civil y ya está, sino que hay un objetivo de esa guerra civil. Primero habrá noticias, después vamos a hacer, como en la anterior parte, prácticamente la parte final va a ser dedicada a la lectura del Conflicto de los Siglos de Ellen White, siguiendo el mismo capítulo, y en la siguiente parte habrá menos noticias y bastante más de los escritos del Conflicto de los Siglos. Bien, vamos a empezar directamente por la primera de las noticias. Encuesta reciente examinó el apoyo a la violencia política en Estados Unidos. Una encuesta nacional realizada el mes pasado encontró que el 10% de los encuestados dijo que el uso de la fuerza está justificado para evitar que Donald Trump se convierta en presidente. O sea que no importa. Sí o sí, hay que evitarlo, por tanto, castañazos, para decirlo suavemente. 13 de julio de 2024. Robert Pape, politólogo de la Universidad de Chicago, que ha estudiado las actitudes de los estadounidenses hacia la violencia política desde el ataque al Capitolio por parte de una turba partidaria de Trump el 6 de enero de 2021, realizó una encuesta nacional sobre el tema el mes pasado. Encontró que el 10% de los encuestados dijo que el uso de la fuerza está justificado para evitar que Donald Trump se convierta en presidente. Un tercio de los que dieron esa respuesta también dijeron que poseían un arma. El 7% de los encuestados dijo que apoya el uso de la fuerza para restaurar a Trump en la presidencia. La mitad de ellos dijo que poseía armas. El tiroteo en el mitin de Trump es consecuencia de un apoyo tan significativo a la violencia política en nuestro país, escribió Pape en un correo electrónico. De hecho, los ataques significativos de lobos solitarios motivados por la violencia política han estado aumentando durante años en Estados Unidos, contra miembros del Congreso de ambos partidos, así como funcionarios federales y líderes nacionales. Otros estudios sobre la violencia política también han encontrado números pequeños pero no insignificantes de estadounidenses que apoyan la idea de usar la violencia para promover ideas políticas. En octubre, el Programa de Investigación para la Prevención de la Violencia de la Universidad de California en Davis publicó un informe que encontró que casi el 14% de los encuestados estaba totalmente de acuerdo en que habrá una guerra civil en Estados Unidos en los próximos años. Casi el 8% de los encuestados dijeron que creían que en los próximos años se produciría una situación en la que la violencia política estaría justificada y tenían intención de armarse. Bueno, ya habéis visto que las estadísticas son espeluznantes. Gente dispuesta a que haya guerra civil y parece ser que se ven tan tranquilos por hacer eso, para que vaya todo en la dirección que ellos quieren. Bien, esto lo mostramos en una de las últimas conferencias, pero creo que vale la pena volverla a mostrar para los que no lo habéis visto. Esto es un juego de cartas que se llama Illuminati New World Order. Era un juego de cartas que el copyright era de 1995 y consiguió el primer premio al mejor juego de cartas en general, de mesa, de rol. ¿Y qué había en esos años? Bueno, este juego es famoso porque allí aparecía el ataque a las Torres Gemelas 6 años antes de que aconteciera, aparecía el ataque al Pentágono 6 años antes de que aconteciera y así un montón de cosas más. Evidentemente este juego fue requisado. Nosotros pudimos conseguir en su momento uno que quedaba en algún lugar de por aquí, Estados Unidos, y cuando lo recibimos, vean yo, enseguida empezamos a buscar el montón de cartas y sí, efectivamente, estaba allí lo que hemos dicho ahora, y muchas otras cosas. Era una información que dicen que Steve Jackson, el originador de este juego, había extraído de algún tipo de ordenador de alguien muy importante, donde había toda una agenda satánica marcada que el mundo debería seguir, y él lo plasmó en cartas. Bueno, el juego fue requisado, fue a juicio, venció, lo pudo volver a editar y ha tenido este juego ampliaciones distintas durante unos años. ¿Qué aparece allí? ¿A quién veis aquí?
y era 1995. En cualquier momento y en cualquier lugar nuestros francotiradores pueden dejarte. Que tengas un buen día. Y la cara, evidentemente, ¿a quién se la asociáis? Y no sé, ¿veis algo parecido a lo que podría ser un disparo? Da que pensar, ¿eh? Mucho. Además en la derecha. Sí. Bueno, pues todo esto nos debería mostrar que realmente todo lo que está pasando está siendo orquestado. No está pasando porque sí. Se está llevando a la gente a una polarización totalmente rival para que, como os decía después, esto lleve sus frutos. Una buena solución que va a ser aceptado por todos. Encuesta. 4 de cada 5 estadounidenses temen que su país se hunda en el caos. Era el 16 de julio. El intento de asesinato de Donald Trump aumentó las preocupaciones respecto a la violencia política. Por otro lado, el atentado contra Trump reforzó la creencia entre algunos de sus partidarios cristianos conservadores de que Dios lo protege. El 65% de los republicanos registrados que participaron en la encuesta expresaron que el hecho de que Trump sobrevivió demuestra que está favorecido por la divina providencia o la voluntad de Dios, afirmación con la que estuvo de acuerdo el 11% de los demócratas. Después de haber visto esa carta, ¿no os da que pensar esto? ¿Realmente es cuestión de providencia solo o ha habido algo más? Es interesante también ver sobre todo cómo esto ha motivado a pensar a muchos que realmente es una protección divina y por tanto es un elegido de Dios para llevar a la nación a lo más alto, hacer grande de nuevo a Estados Unidos y dominando el mundo, claro. Bueno, pues esto es lo que vamos viendo y más cosas. Trump sobre el atentado. Tuve suerte, Dios estaba conmigo. Ya vimos también en conferencias presentadas que se habla de que la Virgen le salvó la vida. El candidato presidencial republicano compartió sus impresiones con partidarios tras sobrevivir al intento de asesinato. Era el 18 de julio. En la Convención Nacional Republicana, celebrada en Milwaukee, el expresidente estadounidense Donald Trump compartió con un grupo de partidarios sus impresiones tras sobrevivir el pasado sábado a un intento de asesinato con arma de fuego durante un mitin en Bad Butler. Esta ha sido nuestra mejor campaña y entonces me dispararon. ¿Cómo pasó eso?, dijo el candidato republicano para las elecciones de noviembre en medio de gritos de apoyo. Pero tuve suerte, Dios estaba conmigo, se lo digo yo. Por eso lo llaman por poco. Recordó Trump, que describió lo sucedido como algo increíble y horrible. Trump, que compareció en el foro con una venda en la oreja que rozó una de las balas, admitió que una experiencia como esta cambia de muchas maneras tu actitud, tu punto de vista hacia la vida. Fijaos, pasa esto y cambia su actitud hacia la vida, su punto de vista. ¿Por qué? Pues porque se va a unir más a Dios, ¿entendéis? ¿Qué motiva a la gente? Pues a creer esto, a pensar en que hay que volver a la unión con Dios, a un cristianismo puro y elevado. Pues esto es lo que motiva. Por cierto, es interesante, ayer mismo por la noche estaba viendo un repaso de noticias aquí en Estados Unidos y cómo dicen que el cuerpo del muchacho que disparó ha desaparecido. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué cosas? Bueno, en fin, sigamos. Y creo honestamente, creo que aprecias a Dios aún más. De verdad, porque algo pasó, algo sucedió. No es que fuera agradable, no es que fuera un completo desacierto, pero fue bastante terrible que eso pudiera pasar, dijo el político. Por tanto, aprecias a Dios aún más. Una vez más, nos están llevando a esto. Jesús puede unirnos a todos. El anhelo de los jóvenes en el Congreso Eucarístico de Estados Unidos era el 19 de julio de 2024. No sé cuántos de los que vivís aquí en Estados Unidos, que estáis aquí, sabía de esta noticia. ¿La pudisteis seguir? No. Es un medio católico. Mirad qué nos dice. Los jóvenes que participan en el Congreso Nacional Eucarístico en Estados Unidos expresan uno de sus anhelos ante la polarización y la división en el país norteamericano. Jesús puede unirnos a todos. ¿Qué os parece? Esto es catolicismo. Se hizo un encuentro multitudinario, ahora veréis los datos al respecto. Ellos ya hablaban de polarización, división en Norteamérica, y que hay una solución.
Jesús puede unirnos a todos. Siento que se ha unificado a nuestro país, que a veces se siente tan dividido. Siento que Jesús puede unirnos a todos, refirió una joven llegada desde Ohio en declaraciones a EWTN. Para esta joven, la Eucaristía, Jesús baja del cielo, en la Eucaristía Jesús baja del cielo para estar tan cerca de nosotros, a estar en nuestro interior, unificándonos a todos. Impresionante. ¿Es a través de qué? De la Eucaristía. Por tanto, ¿a través de qué? De la misa. De volver a sacrificar a Cristo cada vez que hay una misa. Como se ve que Cristo muriera una vez para siempre, como dice la Biblia, para salvarnos, no es factible, hace falta ser sacrificado continuamente. Y esto consigue el que la Eucaristía unificar a todos. Al final, ¿cuántas religiones creéis que van a haber dentro del cristianismo? Va a haber ecumenismo, ya se está trabajando de lleno. Ecumenismo es unir todas las religiones cristianas. Hay también el ecumenismo interreligioso, que es entre cristianos, judíos, ortodoxos, musulmanes, etcétera, etcétera. En este caso, la Eucaristía une a todos, y eso se consigue a través de la Santa Misa, de la Eucaristía. ¿Eso es un rito protestante? Esto es católico totalmente. Si hay unificación de cristianos con un propósito, ¿quién creéis que va a ser el dirigente de todo esto? ¿Quién es el que promueve máximamente el ecumenismo en el mundo? El Papa. ¿Quién es el líder moral, según todos los políticos a nivel general, mundial, y religiosos incluso dicen lo mismo? El Papa. Por tanto, ya veis a dónde va a ir todo esto. Sí, al final, ciertamente dejará de haber ateos, porque habrá manifestaciones espiritistas brutales. De eso hablaremos en la próxima tanda de conferencias, si Dios quiere, va a ser la continuación a este tema. Pero realmente algo se está cociendo ya para preparar un punto que va a llevar al mundo de cabezas, a que no haya ateos, pero que los cristianos no estén divididos, estén unidos, y estarán unidos bajo un mismo poder papal. Puntos en común. Todos creen en el domingo como día de reposo, que ya hemos visto que eso bíblicamente es todo lo contrario a la verdad, pero también tienen un punto en común: la inmortalidad del alma, que uno cuando se muere se va al cielo, en algunos casos dicen que otro se va al infierno, otros al purgatorio, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos dice que el único inmortal es Dios, y que solo tiene la inmortalidad quien Él quiere dársela, nadie más. Por tanto, no hay comunicación con muertos ni muertos con vivos. Eso es espiritismo, aunque parezcan que son los vivos. Todos se van a unir en Cristo a través de la Eucaristía. Por tanto, ¿qué será todo el mundo cristiano? Católico. Los protestantes cederán su poder al papado. Antes hemos leído un texto en Apocalipsis 13, la segunda bestia y la primera bestia. La segunda bestia le dará el poder a la primera, al papado. Ahora pensad si vosotros queréis estar en ese poder que es dirigido por el mismo Satanás, quien le concede el trono, o queremos ser del pueblo de Dios de verdad, cristianos, que no se junten en ese ecumenismo. Cara, una joven de Carolina del Norte, comenta con su hermana, Catherine, que han llegado a Indianápolis para ser voluntarias en el Congreso. Nos pidieron que viniéramos a ayudar, así que estamos realmente emocionadas de estar aquí. Es realmente asombroso ver a todos estos católicos adorando juntos la Eucaristía y ver cómo el Espíritu Santo llena el lugar con tanta gente. Es simplemente abrumador y hermoso. Catherine, por su parte, comenta que estar en el Congreso es desde ya una experiencia tan hermosa. Como ella, Cara, dijo, somos voluntarias, es un tiempo maravilloso, muchos católicos juntos, sabiendo que todavía hay más por venir. Una madre de familia que asistió con sus hijos al Congreso señala que lo que más me emociona es la gracia que va a ser derramada sobre nuestra nación, nuestro país, y simplemente estoy orando por todo lo que está por venir. A todos los animo a estar ante el Santísimo Sacramento y así vean cómo cambia su corazón, exhortó. Simon, uno de los hijos de esta madre, resaltó
a su turno que la Eucaristía significa básicamente todo. Chas, un joven del comité organizador, comentó sobre la diversidad que ha podido apreciar en el Congreso Eucarístico. Una cosa que ha sido genial de esto es ver cuántas diferencias hay en la Iglesia, pero aún así seguimos siendo una sola Iglesia, ¿verdad? Saltando de parroquia en parroquia, de estado en estado, toda esta diversidad está bajo un mismo techo y eso va a ser muy importante. Un sacerdote dijo en EWTN que espera con ansias las muchas vocaciones que, creo, van a surgir de este congreso. Hay tantos jóvenes aquí y están tan encendidos por nuestro Señor, hermanas religiosas, hombres y mujeres consagradas y, por supuesto, sacerdotes. El Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos. El Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos se realiza del 17 al 21 de julio en la ciudad de Indianápolis, a donde han llegado miles de católicos de todo el país para participar de diversos eventos que tienen como centro a Jesús, Eucaristía en el Santísimo Sacramento. El Congreso es el primer evento de este tipo que se celebra en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Es fruto del proyecto plurianual de avivamiento eucarístico de los obispos católicos del país. Es la conclusión de las peregrinaciones eucarísticas nacionales y busca fortalecer a los católicos en su fe y amor por la Eucaristía, en preparación para un año especial de misión. La sede principal del Congreso es el Estadio Lucas Oil en el centro de Indianápolis. Ya veis que se iban a juntar miles y miles de católicos y que esto no había sucedido desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Creéis que esto es solo, mira, que ahora se les ha dado por hacer esto y ya está? Preparaos porque iréis viendo movimientos muy importantes, y hace un tiempo que los están haciendo, donde ya preparaban esto en distintos estados de Estados Unidos. Esto ya se ha hecho, pero no creáis que esto va a terminar aquí. Seguirán trabajando para que esto se fomente y se multiplique. Vaya que sí lo harán. La multitudinaria procesión eucarística que abarrotó las calles de Indianápolis. ¿Esto no lo visteis por televisión? ¿No lo visteis en noticias? Pues deberéis mirar más las noticias, porque esto es lo que os marca vuestro futuro, ¿eh? Bueno, de todo el mundo. La procesión eucarística del sábado 20 de julio. Estaba abarrotado. Miles de personas abarrotaron las calles de Indianápolis el sábado 20 de julio para participar en una multitudinaria procesión eucarística de 1 milla, 1,6 kilómetros, desde el Indiana Convention Center hasta el Indiana War Memorial, llevando el avivamiento eucarístico nacional a las calles, en la muestra más pública de devoción y unidad del evento de 5 días de duración. Fijaos que habla de avivamiento eucarístico. En otros lugares, en religiones cristianas no católicas, se habla de reavivamiento también. Y se habla en profecías que dicen que en el tiempo antes de la venida del Mesías debería haber un reavivamiento cristiano en general. Ellos se lo aplican a esto, a que católicos y protestantes trabajan para este reavivamiento. Pero es curioso porque según el reavivamiento auténtico del tiempo final, el pueblo de Dios lo va a tener, pero va a ser centrado, ¿sabéis en qué? ¿En base a qué se produce ese reavivamiento? En base al estudio de las profecías finales. Por tanto, todo esto es un falso avivamiento y reavivamiento, pero el mundo va a picar el anzuelo. Católicos jóvenes y mayores vieron pasar a Jesús y se unieron a la procesión a su paso. Sacerdotes, obispos, seminaristas, religiosos, hombres y mujeres, y muchas familias con sus hijos hicieron el recorrido, así como un numeroso grupo de niños que acababan de hacer la primera comunión. ¿Veis pasar a Jesús vosotros por aquí? Podéis ver pasar una furgoneta o un coche o como lo llaméis, ¿no? Detrás podéis ver una carrocita. ¿A qué dicen ellos que pasaba Jesús? ¿Pasaba solo espiritualmente? ¿Veis esto de aquí? Esto de aquí, este centro, es el Santísimo, lo que ellos dicen que es Jesús, la clave de la Eucaristía. Por eso dicen que pasaba Jesús. La Eucaristía, colocada en una custodia dorada bendecida por el Papa,
avanzó a bordo de un remolque especial, acompañada por el obispo de Crockston, Minnesota, Monseñor Andrew Cozzens, y el arzobispo de Indianapolis, Monseñor Charles Thompson. Por tanto, la Eucaristía se pone ¿dónde? Donde hay la custodia, esa custodia dorada, y eso es lo que ellos llaman Jesús. Las personas que llenaban las calles se arrodillaban al paso de la Eucaristía, y algunos himnos espontáneos fueron entonados durante la procesión. Este ha sido el momento más intenso del cuarto día del Congreso Eucarístico Nacional, un acontecimiento histórico, el primero de este tipo que se celebra en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que unas 50.000 personas llegaron a Indianápolis desde el miércoles para asistir a liturgias, charlas, adoración eucarística y convivencia con otros católicos. 50.000 personas, no son pocas. Fruto del proyecto de varios años de los obispos católicos de Estados Unidos sobre el avivamiento eucarístico, el Congreso busca consolidar a los católicos en su fe y en su amor a la Eucaristía, como preparación para un año especial de misión en todo el país. ¿Qué quiere decir preparación para un año especial de misión en todo el país? Pues preparaos porque vais a tener un año movidito por parte del catolicismo, en el cual fomentarán todo lo suyo, tanto como puedan y más. Misión. Misión en catolicismo, ¿sabéis qué significa, no? Conversión de los demás. Irá por ellos en este sentido. Cuando la custodia llegó al Indiana War Memorial, Monseñor Cozzens, que ha liderado el avivamiento eucarístico, rezó ante Cristo. Los asistentes, que habían caminado con la procesión, inundaron de rodillas la gran explanada verde ante el monumento. ¿Os los imagináis? ¿Tantos miles así de rodillas? Creo que hoy hay una marcha de católicos de Chicago. ¿Sí? Una marcha de católicos aquí en Chicago hoy. Sí. Interesante. ¡Hala, todos a ir para allá! ¡Avivaros! Te damos gracias por las muchas gracias que has derramado sobre nosotros. Jesús, derrámalas en toda nuestra tierra, en todo nuestro mundo. Jesús, sabemos que la procesión que hicimos hoy es un símbolo. En rojo. Te damos gracias por las muchas gracias que has derramado sobre nosotros. Jesús, derrámalas en toda nuestra tierra, en todo nuestro mundo. Jesús, sabemos que la procesión que hicimos hoy es un símbolo, un signo de nuestra peregrinación terrenal y no ha terminado, dijo el prelado. Y esta procesión, tal vez la más grande en nuestro país en décadas, es todavía demasiado pequeña. Hay millones de personas en nuestras propias ciudades, en nuestras propias diócesis, que todavía no te conocen, rezó el obispo Cozzens. Tantos no te conocen, tantos no han oído hablar de tu amor. Sabemos que quieres que todos los pueblos, todas las naciones, se unan a esta procesión. Sabemos que quieres que todos te sigan. Y Jesús, caminaremos con ellos. Jesús, tráelos a nosotros. Queremos caminar con ellos hacia ti, Jesús. ¿El propósito qué es? Que todos los pueblos, todas las naciones se unan. ¿A qué? A esta procesión. Por tanto, a la Eucaristía, por tanto, al catolicismo. Por tanto, sí o sí, a ser católico, porque de lo contrario, cuando haya el ecumenismo y no sigas esos derroteros, no estarás dentro de sus parámetros. Y si no estás dentro de sus parámetros, ¿qué va a pasar? ¿Vas a ser tolerado? Imaginaos que a esto se le añade que cada vez habrá más desgracias. ¿Creéis que no van a culpar a nadie de eso? Pues id pensando en que ser guardador de la ley de Dios, incluido el sábado, va a conllevar el problema de confrontación directamente con este culto pagano disfrazado de cristianismo. El Congreso se clausurará este domingo 21 de julio con una misa celebrada por el cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización del Vaticano, nombrado por el Papa Francisco como su enviado especial para este evento. Por tanto, el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización del Vaticano, o sea, no es ir a evangelizar al Vaticano, sino del Vaticano afuera, es el que ha movido todo esto, evangelización, para llegar a los estadounidenses. Pero mira dónde se reunieron la multitud de fieles ante el Indiana War Memorial. Os lo hemos puesto remarcado en rojo. ¿Qué veis aquí? ¿Una torre al fondo? Sí, una torre, muy bien. ¿Un montón de gente? Sí. ¿Pero qué hay en medio? El obelisco de nuevo. ¡Ay, qué casualidad! Tú, mira, es que había un obelisco allí, ¿no?
saben lo que están haciendo, saben que la adoración a Satanás, el símbolo del obelisco, adoración solar y tantas cosas asociadas a ello, de lo que tantas veces hemos mostrado, sigue siendo el centro de su culto. Señores, a esto se le llama satanismo, disfrazado de cristianismo. Y tanta gente no tiene ni idea. Vaya faena tenemos para decir la verdad a la gente, ¿verdad? Que sí. Vamos a ver ahora el vídeo donde, de un modo un poco acelerado, veremos las calles del centro de Indianápolis que fueron bendecidas hoy con la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Presencia real? ¿En serio Jesús estaba allí, dentro de eso? Ni de broma, ni de broma. Entramos el vídeo. ¿Qué os ha parecido? Acelerado lo que ha durado y el montón de gente que ha pasado por allí. No son bromas, van muy en serio. Y quizás entre ellos hay mucha gente súper sincera de corazón que no sabe que no está sirviendo a Dios con todo esto. ¿No creéis que debemos darles el mensaje de la verdad? Vamos a por el segundo vídeo. Ha comenzado la procesión eucarística por las calles del centro de Indianápolis. Más de 50.000 personas siguen a Jesús, de nuevo, en el Congreso Eucarístico Nacional. Miradlo bien. En la toma podéis ver alguna persona que da rasgos de ser quizás norteamericana, de aquí, de Estados Unidos, tal cual. La mayor parte de rasgos que veis son originarios de Estados Unidos, ¿no? Vais entendiendo por qué se ha ido apretando, por cierto, por parte de los jesuitas, eso lo mostramos en conferencias pasadas, para que esas caravanas que venían de Honduras y de esos países de abajo pudieran entrar hacia Estados Unidos, porque la mayor parte de ellos son católicos y seguirán apoyando, cómo no, todo esto, y la mentalidad de la población de Estados Unidos se verá alterada sí o sí hacia todo ello. Las cosas no pasan porque sí. Vamos a por el tercer vídeo. Enloquecido Estados Unidos, se paralizan las calles, más de 50.000 ven a Jesús caminando sobre América. ¿Sí? Bueno, pues miradlo bien, vamos a por el vídeo. Miles y miles de personas abarrotaron las calles de Indianápolis el sábado 20 de julio para participar en una multitudinaria procesión eucarística de 1 milla, 1.6 kilómetros, desde el Indiana Convention Center hasta el Indiana War Memorial. Entre lágrimas, cantos y alabanzas, la gente se postraba ante Jesús Eucaristía caminando por las calles de Estados Unidos, en la muestra más pública de devoción y unidad del evento de 5 días de duración. Miren la impresionante procesión de Cristo Rey en América.
Católicos jóvenes y mayores vieron pasar a Jesús y se unieron a la procesión a su paso. Sacerdotes, obispos, seminaristas, religiosos hombres y mujeres y muchas familias con sus hijos hicieron el recorrido, así como un numeroso grupo de niños que acababan de hacer la primera comunión. La Eucaristía, colocada en una custodia dorada bendecida por el Papa Francisco, avanzó a bordo de un remolque especial, acompañada por el obispo de Crookston, Minnesota, Monseñor Andrew Cossens, y el arzobispo de Indianápolis, Monseñor Charles Thompson. Las personas que llenaban las calles se arrodillaban al paso de la Eucaristía y algunos himnos espontáneos fueron entonados durante la procesión. Este ha sido el momento más intenso del cuarto día del Congreso Eucarístico Nacional, un acontecimiento histórico, el primero de este tipo, que se celebra en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Las escenas demuestran cómo los corazones se abrieron ante el Rey de la Gloria y la gente se postraba ante sus pies, conmoviendo a muchos que vieron las imágenes. Se calcula que unas 50,000 personas llegaron a Indianápolis desde el miércoles para asistir a liturgias, charlas, adoración eucarística y convivencia con otros católicos. Fruto del proyecto de varios años de los obispos católicos de Estados Unidos sobre el avivamiento eucarístico, el Congreso busca consolidar a los católicos en su fe y en su amor a la Eucaristía, como preparación para un año especial de misión en todo el país. Cuando la custodia llegó al Indiana War Memorial, Monseñor Cossens, que ha liderado el avivamiento eucarístico, rezó ante Cristo. Los asistentes que habían caminado con la procesión inundaron, de rodillas, la gran explanada verde ante el monumento. Te damos gracias por las muchas gracias que has derramado sobre nosotros. Jesús, derrámalas en toda nuestra tierra, en todo nuestro mundo. Jesús, sabemos que la procesión que hicimos hoy es un símbolo, un signo de nuestra peregrinación terrenal y no ha terminado, dijo el prelado. Y esta procesión, tal vez la más grande en nuestro país en décadas, es todavía demasiado pequeña. Hay millones de personas en nuestras propias ciudades, en nuestras propias diócesis que todavía no te conocen, rezó el obispo Cossens. Tantos no te conocen, tantos no han oído hablar de tu amor. Sabemos que quieres que todos los pueblos, todas las naciones, se unan a esta procesión. Sabemos que quieres que todos te sigan. Y Jesús, caminaremos con ellos. Jesús, tráelos a nosotros. Queremos caminar con ellos hacia ti, Jesús. Eterno Padre, yo te agradezco porque tu infinito amor me ha salvado, aún contra mi propia voluntad. Gracias, Padre mío, por tu inmensa paciencia que me ha esperado. Gracias, Dios mío, por tu inconmensurable compasión que tuvo piedad de mí. La única recompensa que puedo darte en retribución de todo lo que me has dado es mi debilidad, mi dolor y mi miseria. Estoy delante tuyo, Espíritu de amor, que eres fuego inextinguible, y quiero permanecer en tu adorable presencia. Quiero reparar mis culpas, renovarme en el fervor de mi consagración y entregarte mi homenaje de alabanza y adoración. Jesús bendito, estoy frente a ti y quiero arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para mí y para todas las almas, para la Santa Iglesia, tus sacerdotes y religiosos. Permite, oh Jesús, que estas horas sean verdaderamente horas de intimidad, horas de amor en las cuales me sea dado recibir todas las gracias que tu corazón divino me tiene reservadas. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, me uno a ti y te suplico, me hagas partícipe de los sentimientos de tu corazón inmaculado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido,
y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Te doy gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que esta Sagrada Comunión no vaya a ser para mi ocasión de castigo, sino causa de perdón y salvación. Que sea para mi armadura de fe, escudo de buena voluntad. Que me libre de todos mis vicios y me ayude a superar mis pasiones desordenadas. Que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia y humildad, y mi capacidad para hacer el bien. Que sea defensa inexpugnable contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, y guía de todos mis impulsos y deseos. Que me una más íntimamente a ti, único y verdadero Dios, y me conduzca con seguridad al banquete del cielo, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable y felicidad perfecta. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que este sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas. Bien, hasta aquí creo que ha sido más que suficiente porque esto aún duraba unos cuantos minutos. No sé si os habéis fijado que dice arrancar almas para la Iglesia. Todo esto lo hacen ese año de evangelización que apretarán en Estados Unidos hacia el catolicismo. Habéis visto que evidentemente había personas también norteamericanas, se veía claramente que eran autóctonos. ¿Y esto no choca acaso con lo que dice el Papa de no hacer proselitismo? ¿Cómo no se puede hacer proselitismo, que es ir a predicar a los demás, y en cambio van a hacer una evangelización para volver a todas las naciones a esto? No cuadra, ¿no? Como siempre, por aquí una cosa, por allí otra. El Congreso Eucarístico Nacional concluye con un llamado a un nuevo Pentecostés en la Iglesia Católica en Estados Unidos. ¿Qué dice la profecía bíblica al final? Que el reavivamiento auténtico del cristianismo de verdad, el que esté en la sana doctrina, tendrá un reavivamiento y tendrá la lluvia tardía, la lluvia temprana, donde reciben el Espíritu Santo los discípulos, era Pentecostés. Al fin del tiempo va a pasar lo mismo. ¿Y vendrá en consecuencia de qué? De estudiar las profecías y en consecuencia de qué? De una cosa que se llamará ley dominical. Algunos ya sabéis de qué va, otros aún no. Y ellos que están intentando hacer un nuevo Pentecostés. ¿Sabéis? Cuando veis cómo trabaja Satanás, veréis que siempre hace el plagio de las cosas de Dios. Satanás no se inventa nunca nada, pero plagiando es el mejor que hay. Y por eso hacen lo que hacen. Y por eso el mundo picará el anzuelo. Obispo reflexiona sobre la importancia de los hispanos católicos en Estados Unidos. Os lo decía hace un rato, ¿no? Noticia del 22 de julio de 2024. En el marco del 10º Congreso Eucarístico Nacional de los Estados Unidos, celebrado entre el 17 y el 21 de julio en Indianápolis, el obispo de Crockston, Monseñor Andrew Cossens, expresó a EWTN el gran impacto que los hispanos católicos tuvieron en la reunión histórica. Estamos muy alegres de tener muchos latinos aquí con nosotros. Es un momento muy feliz. Especialmente podemos ver la devoción que ellos tienen. Es una cosa que le están enseñando a toda la Iglesia, dijo Monseñor Cossens a Monse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN News. Ya sabéis que es una emisora muy importante de televisión católica. Lo hemos visto especialmente en la peregrinación eucarística nacional, en cada lugar y en cada diócesis. Los peregrinos permanentes que hicieron todo el camino dicen que han aprendido todos los santos del Santísimo en español. Los cantos del Santísimo en español, gracias al acompañamiento de los latinos, agregó el obispo.
Asimismo, Monseñor Cossens destacó que su amplia presencia en Indianápolis viene a demostrar que la Iglesia en los Estados Unidos es latina. Y añadió que es una fuerza muy importante para la evangelización de nuestra nación. ¿Me estaba inventando algo? ¿Lo veis? Lo que por lógica sale, ya parece en conclusión dicho por ellos mismos. Al ser consultados sobre los frutos que los hispanos se llevarán del Congreso Nacional Eucarístico, el obispo respondió que espera que entiendan más el don de nuestra fe en sus vidas, porque ya lo tienen en su corazón y ahora tienen la oportunidad de enseñarlo a sus hijos. Esto es difícil en nuestra sociedad, especialmente por la cultura que tenemos hoy, señaló. También espero que ellos puedan ser misioneros en nuestra Iglesia Católica, porque hay muchos latinos que no practican la fe aquí en los Estados Unidos, resaltó. La Iglesia tiene que estar allí para ellos, añadió Monseñor Cossens. En ese sentido, remarcó que son los latinos que estuvieron presentes en el Congreso los que serán la semilla de evangelización de los demás. Casi nada. Por último, el obispo expresó que la multitudinaria reunión en Indianápolis fue una demostración de Dios de que los sueños se cumplen, de que es posible soñar en Dios y de que Él quiere proveer para todos sus hijos. Mirad la cuestión. ¿Sabéis cómo va a ser el desarrollo para que los políticos acepten ese plan que habéis visto del 2025, que acepten lo de que el domingo sea el día de reposo para toda la nación, que de momento puede haber excepciones, pero que después esto, olvidaos, se va a acabar, el tema sábado se va a acabar? ¿Por qué los legisladores aceptarán eso? Pues porque habrá habido una población, lo que se suele llamar el populacho en general, que van a presionar a sus dirigentes para que eso se dé. ¿Y por qué los van a presionar? ¿Porque serán protestantes? Sí, ya lo habéis visto, cuántos protestantes quieren ese cristianismo puro, teóricamente. Pero porque va a haber una masa social católica muy importante latinoamericana, que junto a los que ya están bien aposentados en Estados Unidos, autóctonos, que ya son católicos, van a apretar para que sus dirigentes acepten eso. Y resulta que se está diciendo que el próximo presidente puede llegar a tener todos los poderes prácticamente. ¿A quién creéis que van a hacer caso? Ese presidente tiene que buscar el consenso con el pueblo. Otra cosa es que antes de que esto suceda haya conflicto aquí y que después sí o sí se busque esa solución. En fin, ya veis por dónde irá todo. Un senador estatal de Ohio afirma que solo la guerra civil salvaría a Estados Unidos de la presidencia de Harris. Vaya cosas, ¿eh? 23 de julio de 2024. ¿De esto hace cuánto? No hace ni un mes, ¿eh? En Estados Unidos, un senador estatal republicano de Ohio se vio obligado a disculparse después de señalar que solo una guerra civil salvaría al país si Trump pierde en las elecciones presidenciales de noviembre. George Lang hizo este comentario durante el primer acto de campaña individual del candidato a vicepresidente John J.D. Vance, que tuvo lugar en su ciudad natal de Midtown, estado de Ohio. Senador George Lang: creo sinceramente que Donald Trump y J.D. Vance, quien es del condado de Butler, son la única oportunidad de salvar en términos políticos a nuestro país. Me temo que si perdemos esta elección, será necesaria una guerra civil para salvar al país, y se salvará. ¿Os dais cuenta qué declaraciones? Es que esto, verdaderamente, la palabra es brutal, brutal. Los demócratas del Senado Estatal de Ohio respondieron: incitar a la violencia en relación a una elección que aún no ha ocurrido es irresponsable y antidemocrático. Pues bien, si habéis visto esto, que supongo que con estas declaraciones queda impactado cualquiera, estad atentos a este cuarto vídeo. Os he dicho, aparece el señor Ben Carson en la lectura, ¿eh? Pues ahora vais a ver estas declaraciones de Ben Carson. Están traducidas al español para que todos lo podamos entender bien. Y estad atentos y muy atentos. Primero de todo, no sé, ¿no veis un logo detrás de este señor? ¿A qué os recuerda este logo? Al actual logo de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día.
que dicen que esas 3 llamas es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Vosotros veis ángeles? Pues tenéis muy buena visión, porque yo nunca he visto que eso representará ángeles, pero ellos dicen que sí. Cuando miras ese mismo símbolo muy parecido al de la iglesia adventista actual, que lo cambiaron, lamentablemente, te das cuenta que aparecen muchos sitios religiosos que están dedicados al ecumenismo, entre otras cosas. Incluso algún banco tiene algo parecido. Pero bien, ahora agarraos bien, porque veréis que entre risitas y sentido del humor hay unas declaraciones de Ben Carson, de este adventista que estuvo de compañero en la presidencia de Donald Trump, y vaya palabras va a soltar. ¿Estáis preparados? Pues ahí vamos. Thank you. Thank you so much. It's wonderful to be here with so many people that we have gotten to know and appreciate over the years. Ralph, thank you for being such a warrior for Christ. You know, the story that the speaker told about the bulletproof George Washington, I was going to tell that story too. It's a great story. But here's what's really key about that. That story used to be in American history books until it became politically incorrect to put stories about God in our books. And, you know, we have to develop some courage. We have to be willing to stand up for what we believe in. And I was so pleased over the last several weeks to see that the state of Oklahoma and Louisiana have said to put the 10 Commandments back in the school and to teach the Bible. You know, and the left gets upset. But when you ask them exactly what is wrong with thou shalt not kill, and thou shalt not steal, and thou shalt not commit adultery, and thou shalt not envy, and thou shalt not lie. And of course they don't have an answer for that, do they? But it was because God loved us that he gave us some guidelines. You know, some years ago, I was in an operating room, and the phone rings when one of the circulating nurses picks it up and hands it and holds it up to my ear. And it was the university attorneys. And they were saying the state of Florida wants to attach your wages for child support. I said, what? I said, I have 3 children. I support them very well. By the way, I have 8 grandchildren, not 3. So, but they said there's a woman in Florida. She says you are the father of her son, and she knows where you went to high school and college and medical school, internship and residency, even has a picture of you in scrubs. I said, anybody can get that information. Are you kidding? On the basis of that, a paternity suit? And I had to get my lawyer involved, and it escalated. And then the state said, send us a blood specimen so we can do DNA testing. And I said, I'm not going to give you guys my blood. As incompetent as you are, it'll end up at a murder scene, and I'll be in jail for the rest of my life. And then it escalated a little more, and then it just died. But what happens is sometimes people see somebody who's out and about a lot like myself, and they assume that you're messing around and that you're going to want to protect your reputation. So it's going to be an easy mark, and they'll be able to get some financial benefit from it. But you see, I had one secret that they didn't know. I knew that in my entire life, the only woman I'd ever slept with was my wife. So I didn't have to scratch my head and say, was there a conference in Milwaukee? Or this, no. But maybe the reason that the Lord gave us some guidance is because he wanted to uncomplicate our lives. It's because he loves us and he wants us to have good and decent lives. But we have to be courageous and we have to be willing to talk about him. We're told from the time that we're little children, there are 2 things you never talk about in public: religion and politics. Just the 2 things that we need to be talking about right now as our country is changing.
Because evil thrives in darkness, and we have to be willing to shine the light on it. And, you know, I want to talk a little bit about God's presence in our lives. Some years ago, there was a young man, and he had a disease called Van Hippel-Lindau, in which you develop these very vascular tumors throughout the central nervous system. And he had developed one in the middle of his brainstem. And none of the adult neurosurgeons would operate on him because that's considered an inoperable area. And it looked very grim. Well, unfortunately for me, his wife happened to be a pediatric neurosurgery nurse who worked on the floors where all my patients were, so I couldn't escape her. And she said, "You're going to have to operate on my husband." And I said, "But I'm a pediatric neurosurgeon." And she says, "Well, sometimes he acts like a child." And she just kept after me until I finally said, "Okay, I'll go and talk to him." And I said, "Craig, you know, this thing is in the middle of your brainstem. It's an inoperable area. It's like a coaxial cable. Every fiber is critical to your function." And I said, "If I operate on that, there's at least a 50-50 chance that you will die on the table." And he said, "Doc, if you don't operate, there's a 100% chance I'm going to die." And I said, "That's a pretty mature attitude." So I took him to the operating room. It was a very difficult operation. A lot of new vessels had grown into the area. But I made a very tiny hole in the brainstem on the high-power microscope and probed with a little microprobe until I felt a different consistency. Put in a little microforceps, grabbed the capsule. I couldn't see it. Just started easing it out and teasing it out. And then the evoked potentials went flat, the electrical impulses that showed brain activity. And the anesthesiologist said, "I told you you were going to kill him." And, you know, it was very somber at that point. But I managed to finish getting the tumor out. And, you know, we had prayed earnestly, the patient and his wife and I, before the operation. They were very faithful Christians. But at the end of the operation, he didn't wake up and was sent to the intensive care unit on full life support. But when I came in the next morning, he was sitting up in the bed telling jokes. And, you know, he made a complete recovery. But, you know, that was not something that was done by me. That was something that was done by God. And he says in Proverbs 3, 5, and 6, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will direct your paths." And that's what we must do, trust in him. He loves this country. This is a country that is unique and different than any other. Our founding document says that our rights come from our Creator, also known as God. And we have to be willing to talk about that and be forceful, not just stand in the corner and look at our feet and hope no one calls us a nasty name or tries to cancel us. Because this is our country. This is God's country. He's done it for us. And if we're going to be the land of the free, we also have to be the home of the brave. Thank you so much. ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, bien, lo veo bien todo lo que dice. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, ante todo he de deciros que es un muy buen predicador de pastor adventista, donde siempre para querer enfocar un tema narran una experiencia personal y la gente queda cautivada con eso y entonces el mensaje les entra mejor porque quedan tocados por sentimiento. ¿De acuerdo? Esto jamás habría que hacerse, jamás. Nunca hay que ir a buscar el sentimiento. Hay que ir a buscar la explicación razonable y que el Espíritu haga entender a tu mente lo que hay. Después habéis visto
que lo que está haciendo una vez más, dice que no hay que hablar de política. Pues sí, hay que hablar de política, hay que meterse definitivamente en política para arreglar esto. ¿Que Estados Unidos es un país distinto? Sí, fue llamado por profecía para que el pueblo de Dios tuviera un refugio aquí, saliendo de Europa, ¿cierto? Pero lo que viene a decir es que esto no va a cambiar si ellos se ponen a hacer lo que hay que hacer. ¿Esto es profético? Cuando nos dice la profecía que va a ser todo lo contrario. Entonces, este señor adventista, ¿a quién sirve? ¿Sirve a Dios? Es impresionante, ¿eh? Las cosas hay que analizarlas, y cuando las analizamos, vemos que realmente cuántos adventistas no van a caer en esto mismo. ¿Cuántos? ¿Seguirán diciendo la verdad de lo que se viene en Estados Unidos? ¿Seguirán diciendo la verdad de lo que es la profecía final, que ya se está acabando el tiempo? No, solucionaremos las cosas en política porque nos pondremos a esto para cambiarlo todo y que el país siga. ¿En serio? Es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Es más, para mí es indignante. 27 de julio. La declaración de Donald Trump de que no habrá que votar en 4 años genera temor. ¿Cómo que no habrá que votar en 4 años? ¿Por qué? ¿Esta noticia la habíais visto? ¿Seguís noticias aquí, en vuestro país? Sabed una cosa, normalmente seguir noticias, como decimos allí, es un palo. Es algo que no es agradable. Pero es la única forma de enterarnos en qué momento de la profecía vivimos. Y que podemos utilizar esos argumentos para anunciar a la gente lo que estaba escrito y que se está cumpliendo. Si no vemos noticias, estamos perdidos, porque no sabemos dónde paramos. Otra cosa es que de la noticia luego la gente haga interpretaciones dependiendo del canal, del medio. Eso es lo que hemos de evitar, hemos de ir a buscar la noticia en sí. Luego las interpretaciones, si son de derechas, de izquierdas, o de arriba o de abajo, nos debe importar un bledo. Hay que ir a los datos. Vamos a ver qué nos dice aquí, porque esto es, como decimos allí, de agárrate y no te meneas. Los comentarios del expresidente Donald Trump en la cumbre de creyentes de Turning Point Action el viernes, en la que dijo no tendrán que votar en 4 años, ha generado temor entre algunos en las redes sociales. Dicen la cumbre de creyentes, ¿eh? Trump, el candidato presidencial republicano, habló en West Palm Beach, Florida, el viernes por la noche, donde expuso sus planes políticos en caso de ser reelegido en noviembre. El discurso del expresidente se enmarcó en los temas de la cumbre conservadora, que están diseñados para unir a los cristianos de todo Estados Unidos, según el sitio web del evento. Unir a los cristianos de todo Estados Unidos. ¿Vais viendo cómo todo va de ecumenismo? ¿De juntar a todos los cristianos, crean en lo que crean, aunque la verdad importe un bledo? Durante su discurso, Trump dijo que los demócratas tienen una sola razón por la que no apoyan la legislación para promulgar una reforma del registro de votantes, porque quieren hacer trampa. Los republicanos deben ganar, dijo el viernes. Tenemos que ganar estas elecciones, las más importantes de la historia. Queremos una victoria aplastante que sea demasiado grande para manipularlas. Porque él, evidentemente, sigue diciendo que fueron manipuladas las anteriores y por eso no salió vencedor. Trump agregó, cristianos salgan a votar esta vez. Ya no tendrán que hacerlo. 4 años más. ¿Saben qué? Se solucionará. Todo estará bien. Ya no tendrán que votar más, mis hermosos cristianos. ¿Cómo que no tendrán que votar más? Se acaba la democracia. Si no se vota, no hay democracia. ¿Sabéis qué implica eso? Es dictadura. Dictadura tal cual. ¿Alguien de aquí apoya las dictaduras? ¿Habéis vivido alguna vez en un país de dictadura? Pues los que hemos vivido en un país de dictadura sabemos que hace muy poca gracia que haya un mandatario que lo dirige absolutamente todo según sus acordes fines y además si es de afines católicos, os lo aseguro. Ya tuvimos la experiencia en España, 40 años de eso.
Trump ha seguido afirmando sin pruebas que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron robadas mediante un fraude electoral generalizado después de perder ante el presidente Joe Biden en 2020. Desde los comentarios de Trump, algunos han recurrido a X, antes Twitter, para expresar sus preocupaciones sobre futuras elecciones con algunas advertencias contra el expresidente. La representante Pramila Jayapal, demócrata del estado de Washington, escribió: "Esto es aterrador, no podemos permitir que esto siga así". La presidenta del Comité Nacional Demócrata, Jamie Harrison, destacó los comentarios anteriores de Trump sobre ser un dictador desde el primer día si era reelegido para la Casa Blanca. Los disparatados desvaríos del dictador el primer día está arreglándolo para que no tengas que votar de nuevo. ¿Te gusta tu libertad? Seguro que más vale que estés preparado para protegerla. Regístrate y vota, escribió Harrison en X. Trump hizo el polémico comentario de dictador mientras hablaba con Sean Hannity de Fox News en diciembre, diciéndole al presentador que no será un dictador en su segundo mandato, excepto el primer día. Con un día es suficiente, ¿no? Más tarde repitió la declaración durante un discurso inaugural en la gala anual del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York ese mismo día y dijo: "Dije que quiero ser un dictador por un día. ¿Saben por qué quería ser un dictador? Porque quiero un muro y quiero perforar, perforar, perforar". El comentario de Trump sobre la perforación fue una referencia a su promesa de expandir la perforación petrolera en Estados Unidos. Más tarde dijo que los comentarios fueron en forma de broma. Y así lo arreglamos todo, ¿eh? Mientras tanto, Ron Filipkowski, abogado y crítico frecuente de Trump, escribió en X: "Recuerden, les dijimos quién era y qué pretende hacer. Él se los dice con sus propias palabras. Despierta, Estados Unidos. Ponle fin a esta locura en las urnas este noviembre". Newsweek se puso en contacto con el portavoz de Trump por correo electrónico para solicitarle comentarios. Aunque no está claro qué planea hacer Trump si gana en noviembre, dijo en el debate presidencial de CNN en Atlanta: "Dije que mi retribución será el éxito. Vamos a hacer que este país vuelva a tener éxito, porque en este momento es una nación en decadencia". Los demócratas han señalado en repetidas ocasiones las declaraciones de Trump como un ejemplo de que constituye una amenaza para la democracia estadounidense. Sin embargo, los partidarios de Trump han sugerido que esta retórica contribuyó al intento fallido de asesinato contra el expresidente en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, el 13 de julio. Bien, cuando veis este tipo de declaraciones, desde luego es para quedar realmente alarmado. ¿Y esto quiere decir que el otro bando es mejor? El otro bando, ya veis todo lo que apoya, que en cuestión muy cristiana no es que sea. Entonces, el auténtico cristiano, ¿qué debe hacer? El de verdad, el auténtico cristiano de verdad, que sabe cuál es la auténtica fe. ¿Tiene que ir a votar a uno o a otro? Vale más que se dedique a dar el mensaje a la gente diciéndole la verdad y que se posicionen y se preparen para el retorno de Cristo. Porque estas son las señales más claras que todo está a punto de reventar. Y además, ¿os habéis fijado en dónde dijo todo eso? Entre cristianos. Vaya, casi nada. Vamos ahora por el vídeo número 5, el último que vamos a presentar. Dura unos 20 minutos, está sacado de un medio católico. Por cierto, recordando los vídeos que hemos mostrado antes, el último, que era el más extenso sobre lo que pasó en Indianápolis, os habéis fijado que ellos mismos, en ese medio católico, ponían primero a Jesucristo a la derecha, una ilustración, y después pasa a la Virgen María. Después vuelve a Jesucristo. Una vez más, alguien va a ayudar a que el papel de Jesús, entre comillas, tenga una preponderancia y se prepare el mundo para su recibimiento. Ese papel, ¿quién lo va a hacer? Para el catolicismo es la Virgen María. ¿Y sabéis qué va a pasar al respecto? Algo que ya ha pasado en distintas épocas y distintos lugares y que ahora se va a repetir de una forma bastante masiva. Se prepara una buena aparición de ya sabéis quién, de la que estamos hablando, para que dé pie a que todo el mundo espere a ese Mesías y se una. ¿Por qué creéis que todo el mundo será católico al final? Bien,
preparaos porque ahora esto también es de un medio católico, que predijo el ermitaño de Loreto, ya veréis quién es y de dónde, sobre el futuro de Donald Trump. Estad atentos porque realmente no tiene desperdicio. Hay una profecía de un ermitaño que vive en Loreto, Italia, sobre el futuro de Donald Trump. Esto no es política, no hacemos política. Pero sería una irresponsabilidad no contar una profecía tan tremenda. Aquí estamos hablando de fe. Y si bien la profecía se refiere a un político, fue hecha a principios de la década de 1980 y Trump recién comenzaría a involucrarse en política en 1999. Para los 80, Trump era un empresario exitoso que todavía no había entrado siquiera a los medios de comunicación. Por eso, esta profecía del ermitaño Tom Zimmer tiene tal importancia. Aquí hablaremos de la profecía del inicio de la década de 1980 sobre el futuro de Donald Trump en Estados Unidos, realizada por el ermitaño de Loreto, que fue corroborada públicamente por varias personas que la oyeron de boca del mismo, cuando Donald Trump era solo un empresario y no un político. Te va a asombrar lo que predice sobre Trump y sobre Estados Unidos. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube apretando unirse como miembro del canal. Ahora, el padre Giacomo Capoverdi cuenta que conoció al doctor Claude Curran en Bristol y una vez le informó que iba a visitar Roma. Y el doctor Curran le dijo: Padre, escucha, realmente quiero que hagas algo cuando estés en Roma. Quiero que tomes un tren y vayas a Loreto. Te pagaré el boleto del tren, pagaré tus gastos, pero tienes que ir a Loreto. Nuestra Señora de Loreto es un sitio cristiano muy importante para los católicos. Allí está la casa de la Santísima Virgen, donde recibió el mensaje del ángel Gabriel. Estaba en Nazaret, donde nació y creció Nuestra Señora, pero durante las invasiones musulmanas amenazaron con destruir la casa. Así que los ángeles levantaron la casa y la llevaron a donde está ahora en Loreto. Los arqueólogos han examinado esta casa y han encontrado que es realmente una casa del siglo I, que había sido construida en esa época considerando los materiales. Y el polen en la casa indica rastros de flores que solo habrían florecido en esa época en Nazaret. Pero Claude Curran no estaba interesado especialmente que el padre Capoverdi visitara la casa. Le dijo que allí en Loreto había un hombre. Su nombre es Tom Zimmer. Quiero que conozcas a Tom Zimmer. Él es estadounidense. Tom Zimmer no es sacerdote, pero decidió que esta casa es tan poderosa y tan importante para la cristiandad y para la oración que iba a ser un ermitaño allí. Iba a dejar todo atrás en América, mudarse a Loreto y vivir cerca de esta casa y quedarse en la basílica que se construyó alrededor de la casa de Nazaret. Día y noche iba a orar y asistir a todas las misas que se celebraran en esa basílica que rodea la casa de la Anunciación de Nazaret. Y entonces el doctor Curran le contó el porqué su pedido. En la década de 1980 estaba hablando con Tom Zimmer y le dijo al doctor Curran: Claude, hay un hombre ahora mismo que creo que en el futuro va a llevar a América de regreso a Dios. Ahora mismo en los Estados Unidos hay un hombre que tiene la mano de Dios sobre él. Tiene el coeficiente intelectual de un genio
y una educación de primera clase, y todo lo que aborda lo hace con una eficiencia cegadora. Así que el doctor Curran le preguntó, ¿quién es ese tipo? Y Tom Zimmer le dijo, el hombre que va a llevar a nuestro país de regreso a Dios en el futuro es Donald Trump. Y el doctor Curran le espetó, ¿quieres decir el Playboy de Nueva York? ¿Ese tipo? Sí, he oído hablar de Donald Trump. Pero Tom, él es como un millonario Playboy que viaja en jet privado, sale con estrellas de Hollywood y siempre está en las noticias del jet set. Y Tom le replicó, no, Claude, te estoy diciendo que Dios va a usarlo. Y le agregó, Claude, estoy tan convencido de lo que te estoy diciendo que he comprado un ladrillo conmemorativo para Donald Trump. He puesto su nombre en él y ahora se beneficiará de todas las misas y oraciones en el Vaticano mientras ese ladrillo permanezca en su lugar. Lo que había hecho Tom sucedió en el año 1983. Juan Pablo II había abierto las puertas santas del Vaticano de la Basílica de San Pedro para el Año Santo. Y cuando las puertas están listas para cerrarse, al cumplirse el año del jubileo, el Vaticano permite a las personas donar ladrillos que van dentro de la puerta y se puede poner una inscripción en los ladrillos por cualquier intención que se desee. Esas puertas se cierran y no se abren hasta que el Papa decide abrirlas nuevamente para otro año santo. Todas las intenciones que están en esos ladrillos se oran durante todas las misas en San Pedro hasta el próximo año santo. Tom Zimmer donó en 1983 un ladrillo para ser puesto en la puerta santa del Vaticano que decía Donald J. Trump. Y lo hizo porque quería que las misas en el Vaticano se dijeran por él, porque sabía que en el futuro este hombre sería un gran líder de América y llevaría a los estadounidenses de regreso a Dios. Y como resultado, en San Pedro se rezó diariamente por esa intención todos los días hasta el próximo año santo que fue en el 2000. El padre Capoverdi quedó impactado por la historia y le preguntó al doctor Curran, ¿cómo voy a encontrar a Tom? Y le dijo, créeme, camina por ahí y lo encontrarás. Y cuando llegó a Loreto había un hombre anciano, muy frágil, muy delgado, que estaba apoyado contra la cerca que rodea la casa. Se acercó a él y en inglés le dijo, ¿eres Tom? Y él lo miró y dijo, sí, soy yo. Soy amigo del doctor Claude Curran, es nuestro amigo mutuo. Y él lo miró y dijo, sí, lo conozco muy bien. Siéntese. El padre Capobianco se arremangó la sotana y se sentó en el suelo junto a él. Dice que era un hombre realmente impresionante, muy santo. Le enseñó muchas cosas hermosas. Le confirmó la historia del doctor Curran que contamos sobre Trump y le obsequió el libro llamado La Piedad que él escribió, que tiene hermosas oraciones y se han vendido más de 10 millones de copias. Esta profecía de Tom Zimmer fue corroborada también por el místico ucraniano Joseph Tereila, que también la oyó de boca del ermitaño. Algunos creen que esta profecía de Tom Zimmer se cumplió en 2017, cuando Melania Trump dirigió una gran reunión pública rezando el Padre Nuestro. Sin embargo, la historia de Donald Trump no terminó y busca un nuevo periodo presidencial. Los analistas dicen que la eslovena Melania Trump ha sido una influencia cristiana importante en la vida de su esposo. No está claro si es católica u ortodoxa. Dicen que es católica, pero se hace la señal de la cruz como los ortodoxos. Y lo importante es que apoya los valores innegociables del catolicismo, en los que a veces se le ve dubitativo a Donald, que se dice presbiteriano. Y en este caso quizás debiéramos recordar que cuando el emperador Constantino
legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313, no era cristiano. Recién se bautizó al final de su vida. Pero en cambio su madre Helena sí era cristiana y fue famosa por el descubrimiento de la Vera Cruz y la construcción de iglesias en Tierra Santa. Veremos si se cumple o no la profecía de Tom Zimmer sobre Donald Trump. Bueno, hasta aquí la profecía del ermitaño Tom Zimmer sobre Donald Trump, de cómo lo usaría Dios para que la fe vuelva a Estados Unidos, que queríamos contar. Bien, pues ya veis. ¿Esta profecía creéis que viene de parte de Dios? Sí, pues no. No viene de parte de Dios. Y ya veis, parece ser que en los planes satánicos ya tenía previsto que habría un cierto personaje que lo pondría en su lugar para utilizarlo para llevar a la nación, teóricamente, a Dios. A Dios muy buena será, porque a Dios va a ser que no. Será la simulación. ¿Os habéis quedado con todas las noticias más o menos dando vueltas por la cabeza de lo que hemos presentado en la primera, segunda y tercera parte? Pues ahora sigamos con la lectura del conflicto de los siglos y poco a poco iréis encajando todo. En el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al Creador y la profecía expone a la vista una clase de personas que, como resultado del triple mensaje, guardan los mandamientos de Dios. Uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como Creador. El cuarto precepto declara: el séptimo día será sábado a Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en el día séptimo reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Respecto al sábado, el Señor dice además que será una señal, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. ¿Sabíais todos que el sábado es la señal del pueblo de Dios? Y la razón aducida es: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31:17. La importancia del sábado, como institución conmemorativa de la creación, consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Esto lo escribió un pionero adventista, J.N. Andrews, en Historia del Sábado. Por eso, es decir, para que esta verdad no se borrara nunca de la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén, y mientras el ser Él nuestro Creador siga siendo motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua. Resulta, pues, que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala a otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 9 y 10. Para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Qué representan la bestia, la imagen, la marca? La ilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació.
En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. En el capítulo 13, versículos del 1 al 10, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo Imperio Romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo: le fue dada una boca que hablaba grandes cosas, o cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses, y dice el profeta: vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Y aquí preséntase otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas, Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Fijaos que la descripción que se da de los símbolos está basada en la propia Biblia, que dice que son estos símbolos, o sea, no para especular y salirse por la tangente. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, o sea, de Europa, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado.
Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice: como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Esto lo escribió A. Townsend. Bueno, ya ves qué forma de comparativas y cómo realmente se clava, ¿eh? Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que, en el silencio de la tierra, crecía constantemente en poder y gloria. Eduardo Everett, en un discurso acerca de los peregrinos, fundadores de esta nación, dijo: buscaron un lugar retirado que por su obscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiese tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales, en pacífica conquista, han plantado los estandartes de la cruz. Discurso pronunciado en Plymouth, Massachusetts, el 22 de diciembre de 1824. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. ¿Vais viendo ahora cómo todo esto va encajando en el tema? Libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que ha de resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Pero cuidado, porque el republicanismo de antes no es el de ahora. Es como si los papeles se hubiesen invertido. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas, y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la Tierra. Seguiremos leyendo este capítulo, en esta 4ª parte, y vais a ver cómo todo lo que ahora va planteando aquí, que de un país que empieza con la libertad religiosa, el republicanismo, sin rey, todos unidos, democracia y demás, cómo la profecía dice que iría cambiando. Y veréis cómo realmente lo que os hemos mostrado en noticias, más las que os vamos a mostrar ahora en la 4ª parte, coincide a la perfección con la profecía dada verdaderamente por Dios. Un descanso y continuamos.